Bienvenidos a Observatorio. Hoy vamos a hablar de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la situación de nuestros derechos y de la reacción del gobierno mexicano frente a su informe. Están con nosotros Luis González Plasencia y Jimena Medellín. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el aula, en este caso con Daniela Reyes. Daniela, pues vamos a hablar de un tema muy delicado, es decir, no solo del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sino de lo más preocupante, de la situación de los derechos humanos en México. Ayúdanos a entender cuáles son, digamos, las principales coordenadas del contenido del informe que presentó la Comisión sobre la situación en México. Claro, es algo complicado porque entendemos que hay una grave crisis de derechos humanos en nuestro país. Entonces, el contenido del informe que aprobó la Comisión Interamericana es bastante amplio, pero lo que podemos identificar es que se enfoca en ciertos aspectos que son los más graves dentro de nuestro contexto. Podemos ver que hay un gran análisis, gran parte del informe se refiere al análisis de temas de desaparición forzada, de tortura y de problemas en acceso a la justicia. A ver, temas muy delicados que no estábamos acostumbrados a escuchar, digamos, sobre nuestro país, ¿no? Daniela, yo tengo la impresión de que estos temas han venido cada vez cobrando más fuerza, que ha regresado el tema de la tortura, que esta figura de la desaparición y de la desaparición forzada, no que no hubiera existido antes, pero era, digamos, como un expediente que se había quedado de alguna manera superado, si no del todo, sí en una buena medida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han regresado estos temas al México de hoy? Creo que es una situación muy complicada. Como dices, no es que no existieran antes. Tenemos un contexto, no sé, los años 60, la Guerra Sucia, donde hubo... Que no hay que minimizarlo, pero que era un contexto con características muy particulares. Exactamente. Quizá lo que yo te podría decir o lo que yo considero que pasa es que son temas que se mantuvieron ocultos durante mucho tiempo. Ahorita tenemos que ha habido situaciones que han detonado que se vuelva a analizar estos temas, como por ejemplo la situación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y a partir de eso se vuelve visible el problema. Okay. Tú dirías, quizá no es un problema de que no sucediera, sino de que había perdido visibilidad y ahora, en cambio, el tema está en los reflectores. Bueno, sí. Pues eso fue lo que molestó al gobierno mexicano y me gustaría que nos contaras un poco cuál fue, digamos, la reacción del gobierno y me importa muchísimo tu opinión sobre esta tensión que se generó entre la Comisión y el gobierno de nuestro país. Bueno, el día que se aprobó el informe y que se hizo público, el 2 de marzo, el gobierno lanzó un comunicado conjunto a través de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y la PGR. Y en este comunicado hacen un posicionamiento respecto al informe. Lo que el Estado sostiene es que, pese al análisis que hizo la Comisión Interamericana, la metodología no fue correcta y, por lo tanto, ellos identifican que hay un problema en cuanto a la imparcialidad de la Comisión en la aprobación del informe. La verdad, y bueno, ya en un ámbito personal, me parece preocupante esa reacción. A ver, ¿y por qué? Porque tenemos que identificar que la Comisión Interamericana está haciendo un retrato de lo que está pasando en nuestro país en este momento. O sea, tú le das credibilidad a los resultados del informe de la Comisión. Sí. Muy bien. Entonces, si tenemos un problema, si tenemos una grave crisis de derechos humanos, es preocupante que el gobierno no acepte no acepte el posicionamiento o el análisis de una institución que está tratando de ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, mientras el gobierno no acepte que está pasando, que este contexto lo estamos viviendo, que esa es la realidad de muchos mexicanos en nuestro país, entonces no va a poder hacer nada o las medidas que tome van a ser parciales porque no está viendo totalmente, digamos, la dimensión del problema. ¿Y no será que la razón por la que el gobierno no quiere ver la dimensión del problema es porque precisamente las violaciones de derechos humanos de manera directa o indirecta le son imputables al propio Estado? Es muy posible y es, digamos, una de las teorías, si lo quieres llamar así, acerca del posicionamiento del Estado. Sin embargo, creo que llegamos a un punto en el que no se puede negar lo que estamos viviendo y que el Estado, si de verdad quiere hacer incluso una defensa respecto a su responsabilidad internacional, tiene que aceptar y darse cuenta de la dimensión del problema. Una pregunta importante que me lleva más bien a ti
a los jóvenes, a los universitarios, al contexto social en el que vivimos. ¿Tienes la impresión, Daniela, de que hay una mayor sensibilización por parte de la opinión pública, de la sociedad civil, en torno al tema de los derechos humanos o no? Es decir, te lo pregunto abiertamente. Creo que es una cuestión dividida. En el ámbito académico podemos ver que muchas personas tratan de conocer el informe, de evaluar la situación. Sin embargo, lo que creo que es preocupante es que en muchas ocasiones las personas que no están tan cercanas al ámbito jurídico, por verlo de alguna forma, se llevan, digamos, una impresión errónea de las labores de las instituciones internacionales. Es decir, en redes sociales puedes ver que hay comentarios de personas que ven el informe de la Comisión Interamericana como un ataque a la soberanía mexicana. ¿Todavía ese discurso está vigente? Todavía hay ese discurso. ¿Y ese discurso será un discurso genuino de la opinión pública o será un discurso un poco, digamos, estratégicamente colocado? Creo que puede haber dos ámbitos. El ámbito de la opinión respecto, digamos, académicos o agentes, como tú dices, colocados estratégicamente, pero eso lo sabemos y lo asumimos. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es la opinión de la gente, de las personas que llegan, entran a un periódico, a un portal de un periódico, ven la noticia y empiezan a, digamos, a pensar de acuerdo a esa forma, sin que haya algún estímulo externo para orientar su opinión en ese Ya, punto. muy bien. Te voy a hacer una pregunta que se sale 2 milímetros del informe, pero que tiene que ver con los mismos temas. En los últimos días ha habido un debate en la opinión pública mexicana porque algunos actores sociales relevantes han sostenido que es un error liberar a personas acusadas de haber cometido secuestros, que a su vez alegan haber sido, además de inocentes, eso dicen obviamente estas personas, torturadas durante su detención. Y hay aquí una discusión que se ha vuelto una discusión relevante. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, yo creo que el discurso está mal orientado. A ver. Entiendo la indignación de las personas respecto a que la persona que les generó algún daño digamos, no pague por el daño que les hizo, es comprensible, pero creo que hay que separar la dimensión, o sea, entender que las personas, a pesar de que hayan cometido cualquier delito, tienen derechos humanos, tienen el derecho de que se sigan los procedimientos de cierta forma, de estar libres de cuestiones de tortura, y si el Estado hace eso, es lógico que las personas tienen que salir libres porque su procedimiento no se llevó conforme a las garantías. Ahora, eso no es culpa directamente de la persona que cometió el delito. Eso nos lleva a que ni de quien lo padeció, ni de quien obviamente. lo padeció, exactamente. Lo que creo es que estamos enfocando mal la responsabilidad, porque la responsabilidad de que esas personas no paguen por los delitos que cometen es del Estado. Ok, punto muy importante, y sí es uno de los temas que vale la pena advertir. La tortura nunca será un medio legítimo para desahogar ningún tipo de diligencia judicial, y siempre que se verifique ese procedimiento va a estar viciado. Y creo que hay que decirlo porque a veces se nos olvida, Daniela, y en entornos de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre, de tanto miedo como el que se vive a veces en México, perdemos de vista eso. Tú como estudiante de Derecho lo sabes muy bien. Sí. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Observatorio. Se me olvidó decirles que además Daniela trabaja en el Observatorio del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que tiene sede aquí en la UNAM y que en realidad está conformado por varias instituciones. Vamos a un corte y ya regresamos. Como les decíamos, están con nosotros Luis González Plasencia y Jimena Medellín para hablar de este tema, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, su informe y las reacciones del Estado mexicano. Regresamos.